Decíamos entonces que Cronos, dios del tiempo, es la segunda generación de dioses en la mitología griega que le pone freno, le pone límite a estas fuerzas tempestuosas de la primera generación de dioses, que eran fuerzas desordenadas. Pero claro, Cronos, dios del tiempo, significa en la mitología clásica griega una especie de dios que no se comprende todavía a sí mismo. Y entonces este dios, Cronos, dios del tiempo, como había recibido un oráculo que uno de sus hijos lo iba a destronar, comienza con conducta bestial y asesina a devorarse a sus hijos, a comerse a sus hijos. Y fíjese usted, señora, que la genialidad de este mito griego, Cronos, dios del tiempo, el tiempo también devora la existencia del hombre. El correr de los minutos, de los años, comienza a correr o comienza a comerse la existencia del hombre. Y entonces el hombre griego que observa el universo y lo sigue viendo con medida, con armonía, con belleza y con orden, no puede permitir esta conducta asesina de un padre que devore a sus hijos, y entonces Zeus, el hijo de Cronos, destrona a su padre, porque Zeus en la mitología griega, representa la conciencia, la reflexión, la medida y la razón. Y de vuelta acá quiero advertirles esto. Fíjese usted, señora, señor, que el tiempo puede llegar a devorar la existencia del hombre, pero el tiempo jamás devora a un hombre que es razonable, a un hombre que es reflexivo, a un hombre que tiene conciencia, porque aunque la existencia del hombre termine, siempre queda en la memoria el buen ejemplo de un hombre que tiene conciencia, reflexión y que siempre es razonable. Zeus encarna a un dios reflexivo, a un dios consciente, a un dios que es lo razonable. Y así como el sentido común nos muestra, señora, señor, que por medio del transcurso del tiempo, el tiempo siempre tiene una hija que es inseparable, y esa hija se llama experiencia. La experiencia es ni más ni menos que la memoria inteligente que nos permite juzgar errores y virtudes y errores que el hombre ha cometido en su pasado. Y si el sentido común, insisto, nos marca que la experiencia nos dice que cuando cometemos menos errores y tenemos más virtudes, nuestra vida mejora. Aquí en la República Argentina, en especial, la clase dirigente política lleva un camino de revés. ¿Cuál es? Se esmera por cometer la mayor cantidad de errores y por tener las menores virtudes posibles. Y entonces trajimos algunos ejemplos. Mientras la tristeza repetida, que nos hace ver que la oposición política duerme la siesta del oso polar y solamente se despierta para pedir votos en cada turno electoral, realmente es algo incomprensible. Y me dirijo a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, que un delincuente, que un profundo delincuente como el señor Sergio Schockländer siga aún en libertad. Pero el tema no queda aquí, señora presidenta. Sigue usted sin dar una conferencia de prensa, sigue sin hablar del tema de inflación, que ya suele ser en la República Argentina un promedio de más del 20%, sigue como siempre, igual lo hizo el expresidente don Néstor Kirchner, jamás referirse al tema de la inseguridad, y como si esto fuera poco, en este combo político, señora presidenta, doña Cristina Fernández, sigue usted sin dialogar con la oposición política. Y si grave es para la República que a usted no le interese si existe o no la oposición política, grave es para la nación que a usted, especialmente a usted y a su gabinete de ministros, señora presidenta, doña Cristina Fernández, no le interese la existencia de otros
países del mundo. Primer tema de la agenda nacional. La República Argentina ha sido denunciada por 40 países del mundo ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, países entre los cuales figura China, Japón, Canadá, Australia, Israel, México y Perú, por prácticas arbitrarias en materia de importación. Pero claro, el padre de la criatura, el padre de Drácula, el padre de Frankenstein, el padre de la momia y el padre del hombre lobo no es ni más ni menos que usted. Nuevamente usted, señor secretario de Comercio Interior, don Guillermo Moreno. Ha insultado a cuanto industrial y a cuanto político o comerciante de la oposición política se ha cruzado en su camino. Insulta a cuanta persona se cruza en su camino, ha insultado a la comunidad yerbatera polaca de Misiones, lo cual valió una dura reprimenda del embajador polaco aquí en la República Argentina. Sin embargo, su conducta absoluta y completamente incomprensible, don Guillermo Moreno, quizás sea buena para la República Argentina, porque si la República Argentina no llega a las galaxias o no llega al espacio por méritos científicos propios, la República Argentina va a llegar al espacio por necesidad económica, porque de seguir así usted en la Secretaría de Comercio vamos a tener que vender los productos argentinos a los marcianos del espacio. ¿Y sabe qué? Señor secretario de Comercio, don Guillermo Moreno, si decadente es su vocabulario y sus expresiones, es indignante su modalidad y su conducta. Vuelve usted a confirmar que es un verdadero guapo de barrio con chapa oficial y con respaldo del gobierno oficial. Bien, primer tema de la agenda nacional. Hugo Moyano en tránsito de convertirse en la nueva figura de la oposición política. Cierto es, digno de recalcar, señora, señor, que la conducta violenta en la política sindical argentina y sus relaciones poco santas, por decirlo de manera elegante, con la empresa Covelia de Basura en provincia de Buenos Aires, no nos dice que tenemos enfrente a la mejor figura política. También cierto es reconocer que en este último turno electoral el señor Hugo Moyano no fue tenido en cuenta en las listas, era una especie de salvavidas de plomo por el caudal electoral de votos y tampoco era recibido por la presidenta doña Cristina Fernández. Bueno, también es recordar que este modelo del Frente para la Victoria fue amplia y sólidamente respaldado por el señor Hugo Moyano. Fue un amigo del poder oficial. Y nosotros cada tanto, señora, señor, decimos que en política hay algo triste de decir, pero es la absoluta y completa realidad. En política cada tanto decimos, en política se puede mentir, en política se puede robar, pero nunca se debe olvidar a un amigo. Y como el Frente para la Victoria olvidó al amigo, entre comillas, Hugo Moyano, y como la vida, señor, tiene virtud de calecita, todo lo que va también vuelve. Por estos tiempos, el modelo económico del Frente para la Victoria tiene inflación, una inflación de casi el 25% anual. Y entonces, de quedarse mudo o sin palabras, el señor Hugo Moyano le costaría el cargo, ha decidido hablar y convertirse en el primer opositor, en la primera persona central que reclama cosas o sueldos al gobierno. Y entonces sindicalistas como Jerónimo Momo Venegas o Luis Barrionuevo, otrora enemigos del señor Moyano, hoy se reúnen en torno a la figura de Moyano, porque además el Frente para la Victoria, el gobierno oficial necesita caja y el gobierno oficial existe un run run, ve con mucho amor a las cajas de las obras sociales de los sindicatos de la República Argentina. Y como insistimos, como la oposición política sigue durmiendo la siesta del oso polar, todo lugar que en política no se ocupa es ocupado por otra persona. Segundo tema
de la agenda nacional. Las expresiones desconsideradas e insolentes del señor secretario de Cultura de la Nación, don Jorge Cosia. El secretario de Cultura de la Nación, don Jorge Cosia, manifestó hace unos días que aquel que no se da cuenta que la Argentina está mejor es un imbécil, es un idiota y es un retardado mental. Como estas expresiones, señora, señor, por lo despropósito que encierran, creo que se comentan solas, sí baste añadir de nuestra parte que así como la cultura es una elevación del espíritu del hombre, así como la cultura es una elevación del alma del hombre, cuando una persona, cuando un hombre que ejerce un cargo oficial, y más estando en cultura de la nación, comete o insulta de tal manera, sus mismas palabras muestran una profunda y honda derrota política. Tercer tema de la agenda nacional. La ex Chicone cartográfica va a imprimir los billetes de la nación. Sabido es, señora, señor, que por estos meses hemos asistido a un culebrón político donde el actual vicepresidente, don Amado Vudú, cuando todavía no era vicepresidente, le hizo un favor administrativo, entre comillas, a la ex Chicone cartográfica que estaba en quiebra y aceleró su trámite en materia de AFIP. Más allá de esto y que el tema no está debidamente aclarado, aunque el juez Rafecas diga lo contrario, la ex Chicone cartográfica va a imprimir los billetes de la nación. Nadie en su sano juicio pide ni la cabeza ni la figura del señor vicepresidente de la nación, don Amado Vudú. Pero creo que aquel que tenga inquietudes y conciencia republicana tiene que sentir una grave preocupación porque la ex Chicone cartográfica imprima los billetes de la República Argentina. Cuarto y último tema de la agenda nacional. El señor jefe de gabinete, don Juan Manuel Abal Medina, ha manifestado hace unos días que en la República Argentina no hay conferencias de prensa porque las preguntas de los periodistas molestan. Y yo quiero recordarle, señor jefe de gabinete, don Juan Manuel Abal Medina, que el único periodismo que existe no es el periodismo de los imperios o el periodismo de las monarquías. También existen los periodistas de las democracias republicanas y es tarea esencial de un periodista de una democracia republicana el hacer preguntas y el buscar respuestas. Y también le quiero recordar, señor jefe de gabinete, don Juan Manuel Abal Medina, que el funcionario público en democracia republicana no tiene que informar, debe informar sus actos de gobierno. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Sauidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que vuelve a hablar el gaucho Martín Fierro. Cuando Martín Fierro es José Hernández y cuando José Hernández es Martín Fierro. Así habla José Hernández a través del gaucho Martín Fierro en la primera parte, canto segundo, estrofas segunda y tercera. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar el que la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo cuarteándolo la esperanza, y a poco andar se lo alcanza las desgracias a empujones, la pucha que trae lecciones el tiempo con sus mudanzas. Y yo espero, señora, señor, que el llanto y que el sufrimiento y que las mudanzas del tiempo no le devuelvan a la clase dirigente política argentina, tanto al oficialismo como a la oposición, ni genialidad ni heroísmo. Simplemente que el llanto y que las mudanzas del tiempo le devuelvan a los políticos argentinos, ni más ni menos que un poco más de sentido común. Hasta la próxima
y muchas, pero muchísimas gracias.